Bueno, pues vamos a empezar entonces la sesión de preguntas. ¿Estás listo, doctor? ¿Desde cuándo? Ok. La primera pregunta es, ¿cuál, no dice quién, de Ángel Alberto Lavín Cetina, nuestro hermano Ángel Alberto, ¿cuál era el idioma que hablaba Dios con Adán? ¿Con Adán? Adán. Con Adán. Es probable, ¿verdad? Es muy importante no especular en lo que no está escrito. Entonces, es una deducción nada más que podríamos hacer, ¿verdad? Podríamos deducir que por causa de que hasta la Torre de Babel, dice la Biblia, que tenía todos un idioma, deducimos que era el arameo, que es una ramificación del hebreo y es el idioma que hablaba Cristo. Jesús hablaba el arameo. Entonces es posible que ese idioma haya sido el de Adán y Eva. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué están haciendo los que han muerto y están en el cielo en este momento? De la hermana Keila Wallace. Bueno, hay un pasaje muy interesante en el libro de Apocalipsis capítulo 6, hablando precisamente en el quinto sello, donde dice la Biblia que estaban todos los mártires, o sea, todos los muertos de la mayor parte de las generaciones de la historia en el cielo. Y esto es una de las demostraciones y una de las pruebas más claras que al morir mantenemos la conciencia, sabemos quiénes somos, vamos a seguir siendo lo que somos, aun cuando muchas cosas van a ser olvidadas, como dice en Isaías 65, las primeras cosas son olvidadas, porque ya en el milenio y en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, no vamos a mantener los recuerdos, pues si mi mamá, hoy no está mi perro, no está mi hermano, pues no puedo disfrutar realmente la otra vida cuando carecemos de esas familiares o amistades que tuvimos en este primer mundo, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos eso, que vamos a mantener la conciencia y vamos a tener algunas cosas que vamos a poder continuar desarrollando, principalmente el carácter. Pero dice aquí en Apocalipsis 6, versículo 9 en adelante, que cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y escuchemos las características que el Espíritu Santo nos revela de personas que siguen conscientes en la otra vida. Y esto niega, vuelvo a insistir, porque hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que dicen que cuando la persona muere, está inconsciente y que está dormida, porque Jesús dijo que cuando Lázaro estaba muerto, estaba dormido. Y entonces que no hay ninguna conciencia absolutamente de las personas muertas. Y esto, ¿verdad?, contradice completamente esas falsas enseñanzas. Y dice la Biblia que estas personas en el cielo clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? En primer lugar, dice la Biblia que clamaban, o sea, vamos a seguir teniendo órganos, ¿verdad?, vocales. Aun cuando morimos y los gusanos se van a comer nuestro cerebro, nuestros ojos vamos a completamente a ser desechos en la tumba por los gusanos o a los que vayan a cremar, pues quemados. En la otra vida te vamos a continuar teniendo órganos vocales, porque aquí están expresando, están platicando con Dios. Y vean ustedes la pregunta que le hacen a Dios: ¿hasta cuándo? O sea, están conscientes en el cielo ahorita de que en la tierra todavía no se hace justicia, de que en la tierra todavía no hay el castigo que viene en el Apocalipsis, los 21 juicios de las sellos, trompetas y copas, y que ellos están esperando ya, como muchos de nosotros aquí en la tierra. Oh Dios, ¿hasta cuándo juzgas la violencia? ¿Hasta cuándo juzgas a todos estos pedófilos, a toda esta degeneración, toda esta degradación que estamos atravesando en el mundo? Estamos anhelando en el corazón. Yo ayer estaba en una entrevista que me hicieron en Enlace, diciéndole a la gente, amanecí contristado porque tengo 3 o 4 grabaciones de maestros, escuchen esto, que en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, están yendo a las universidades y a las
preparatorias o las high schools, tratando de inducir la ideología de género, pero más que eso, haciendo que la gente acepte como algo normal la pedofilia. Y así está en los videos claramente, diciéndoles a los jóvenes, oye, si tú tienes atracción por una mujer, ¿por qué no la puedes tener por un hombre? Y hay muchos que tienen atracción por los niños. Entonces, esto es de derechos humanos. Imagínense usar los derechos humanos para estas barbaridades. O sea, cuando llega la humanidad a un punto donde hemos llegado, es cuando decimos, oh Dios, ¿hasta cuándo? Y yo le dije con todo mi corazón, Jesús, ven, Dios, ¿hasta cuándo juzgas, verdad, lo que está pasando en el mundo? Porque ya Sodoma y Gomorra parecen Pinocho junto con lo que está pasando actualmente en el mundo. El ser humano está aquí, los animales están aquí, hemos bajado a un nivel más bajo que los animales. Escuchemos esto, porque el perro se va con la perra, el león con la leona, el gato con la gata y no andan buscando los cachorritos para tener sexo. Así que esto es increíble lo que está sucediendo en el mundo. Y si nos morimos mañana o viene el Señor con nosotros, vamos a seguir desde el cielo pensando eso, Señor, ya baja a la tierra, ¿verdad? Y acaba ya de una vez con todo y que sean echados al lago de fuego, ¿verdad? Satanás, sus ángeles y todos aquellos que han maldecido tu nombre y que se han atrevido a degradar a la raza humana. Y luego dice el versículo 5 que mientras ellos están en el cielo, están vestidos con algo blanco, vestiduras de lino blanco, y se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de los consiervos que habían de ser muertos como ellos. O sea, estas almas en el cielo no van a tener un 100% de descanso o una totalidad de tranquilidad hasta que se completen los mártires que van a morir, en este caso, durante la gran tribulación, que van a ser salvados por resistirse a recibir la marca del anticristo. Así que tenemos la conciencia completa en el cielo, tenemos la capacidad de hablar, de escuchar, de comunicarnos con Dios y esperar que si Dios continúe por toda la eternidad dándonos respuestas, porque aún lo que conocemos ahorita no lo conocemos como lo deberíamos de conocer y jamás, nunca, ninguna criatura llegará al conocimiento vasto que tiene Dios. Muchas gracias. Siguiente pregunta nos dice Gustavo Lemus. Absalón, el hijo de David, parece ser un tipo del anticristo. ¿Podría ser que el anticristo sea parte judío y parte sirio? Es posible que así sea. Hace algunos años todavía se asumía que el anticristo iba a ser judío por causa de la promesa en Génesis 49 que Jacob antes de morir le da a la tribu de Dan, diciéndole que iba a ser como serpiente junto al camino que iba a juzgar a Israel. Y luego en Daniel 11, 35 al 38, dice la Biblia que el anticristo no va a hacer caso del amor de sus padres ni del amor de las mujeres. Y así se asumía por estas declaraciones que pues, los padres de los judíos son Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Entonces podía deducir que podía ser judío. Y había ciertas tendencias acerca de esto. Sin embargo, como todos ustedes deben de saber que la revelación de Dios en la Biblia es gradual. O sea, por ejemplo, hace 2600 años, Dios le dice a Daniel, Daniel, sella estas palabras que te voy a dar porque van a pasar 2600 años donde nadie va a entender lo que te estoy diciendo. Para que cuando llegue el tiempo, mi tiempo, dice Dios, ¿verdad? Está hablando del tiempo de Dios. Cuando llegue el tiempo que yo considere que los seres humanos están listos para poder entender lo que yo te estoy diciendo, se le quitará el sello a estas palabras. Y es la época que estamos viviendo actualmente, donde Dios está quitando el sello y está revelándonos secretos escondidos en el Antiguo Testamento, en los evangelios y en muchas de las epístolas de los apóstoles, que comenzamos a tener más claridad acerca de lo que quería decir. Entonces, vemos nosotros ahora que en el capítulo 10 del libro de Isaías, lo voy a leer rápidamente, comienzan a surgir cantidad de pasajes donde se implica que el anticristo va a ser
asirio, o sea, que va a surgir del área del Medio Oriente. Y como el Imperio Romano abarcaba tanto el Medio Oriente como Europa y como el norte de África, porque decían, bueno, es que el anticristo en Daniel 9 dice que es el príncipe que ha de venir y el pueblo que entró a Roma y destruyó Roma con los romanos. Pero los soldados romanos, había una mezcla de sirios, había árabes en el ejército romano, había italianos, había griegos, etcétera, etcétera. Entonces no podemos ser tan dogmáticos en cuanto a que tenía que ser romano. Entonces, si el Imperio Romano abarcó también el Medio Oriente, es lógico que también se pueda deducir con varios versículos muy serios de que el anticristo es asirio. Dice así Isaías 10, si quieren tomar nota, versículo 12. Isaías 10, 12. Acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria del orgullo o la altivez de sus ojos. Dios no ha acabado su obra en el monte de Sión, dándonos a entender Isaías hace 2700 años que cuando Dios acabe su obra con Israel, y de acuerdo a la Biblia, Romanos 9, 10 y 11, Dios va a volver a injertar, los judíos van a volver otra vez a ser injertados. No estamos ahorita en el olivo original, somos el olivo silvestre, pero fuimos injertados en las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, la iglesia. Pero Dios no ha acabado con Israel. Tengamos cuidado con eso, porque hay una teología que se llama del reemplazo, donde ya Dios no tiene que ver nada con los judíos, la iglesia tomó el papel de Israel y ya Israel está perdido, ¿verdad? No enseña eso la Biblia. Leer Romanos 9, 10 y 11. Y encontramos en Apocalipsis que la iglesia desaparece y tiene Dios que recurrir a 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu de Judá, de cada tribu de Israel, para poder continuar lo que la iglesia dejó inconclusa, porque la iglesia va a acabar en la apostasía y van a tener que ser los judíos los que prediquen el evangelio antes del regreso de Jesucristo y terminen la obra de la evangelización mundial. Entonces, el anticristo, ¿verdad?, va a surgir el área geográfica de Siria y de Irak, que era la antigua Mesopotamia. Por eso se le llama el asirio. Y hay otros pasajes que podríamos profundizar aquí muchísimo en Daniel 7, Daniel 8, principalmente donde se confirma esta teoría, ¿verdad?, que el anticristo proviene de la zona de Irak y de Siria. Y es muy interesante que ahorita esta es la zona que se llamó la Anatolia, que cubre Turquía, Armenia, Siria, Irak, Irán, y lo más interesante es que toda esta zona pertenece ahora y bajo el control de Rusia y de China, que son los protagonistas actualmente, ¿verdad?, de la guerra contra el occidente. Así que todas las piezas del rompecabezas ya están acomodándose y ante nuestros ojos, el cuadro que inconcluso quedó con los pastores y con los apóstoles y los profetas hebreos, ante nuestros ojos el Espíritu Santo, a nosotros la iglesia, nos lo está revelando. Qué maravillosa es la Biblia. No te oigo, Alan. No te oigo. Ya, perdón. Se silenció mi micrófono. Precioso todas estas profecías bíblicas acerca del anticristo, los tiempos que estamos viviendo, los días de hoy, el tratado ahora nuevo entre Irán, Rusia y Persia, que también hay muchas preguntas acerca de Turquía, Irán y Rusia. Y bueno, hay muchos saludos de Colombia, de Argentina, de Venezuela. Te mandan muchos saludos, Padre, de todas estas personas, pero seguimos con las preguntas que dice: buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Esta es de Osvaldo de Venezuela. Dice: en Apocalipsis capítulo 7, 9 en adelante se menciona una multitud vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son estas personas y cómo saldrán de la gran tribulación?
¿Son las mismas personas del que se menciona en el quinto sello? No son las personas que van a continuar muriendo como mártires, porque lo dice claramente, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis capítulo 7, cuando Juan le dice a la persona o a uno de los ancianos, que son los que forman parte del 24, de los 24, ahora sí que se podría decir el concilio de Dios en el cielo, que aparece en el capítulo 4, Apocalipsis, 24 ancianos. Juan le pregunta, versículo 14 de Apocalipsis 7, le dijo, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son todos los mártires que van a morir durante la tribulación. Y esto es muy importante porque si lo comparamos, la Biblia siempre tiene que compararse escritura con escritura, precepto sobre precepto, línea sobre línea, para no trazar nunca de un solo pasaje, de un solo versículo, una doctrina. Y vamos a compararlo con el cuarto sello en Apocalipsis 6, lo que acabamos de ver en la capítulo 7 de los mártires de la tribulación. Vean qué cosa más interesante. Dice Apocalipsis 6, versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dado poder o potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vemos nosotros que aquí van a morir aproximadamente, si somos 8,000 millones actualmente de seres humanos, 8,000 millones, y aquí va a morir la cuarta parte. Estamos viendo que van a morir aquí en el cuarto sello 2,000 millones de seres humanos. Pero lo que quiero que noten es que todos estos que van a morir, ninguno es cristiano, porque todos se van al infierno. Si ya lo notaron, el infierno iba detrás del caballo de la muerte. O sea, aquí no vemos a ningún cristiano que pueda morir entre estos 2,000 millones porque ya están en el cielo. Muy bien, David. ¿Tienes alguna pregunta, Pastor David? Sí, doctor Armando, justo ahorita nuestro misionero, Daniel Amposta, que está aquí con nosotros, está preguntando qué significado tienen las semejanzas de los 4 seres vivientes de los cuales habla Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, el de león, becerro, hombre, águila. Bueno, la semejanza que la Biblia describe, no entiendo la pregunta. Sí, o sea, ¿a qué se refiere a estos seres? Bueno, son 4 manifestaciones, ¿verdad?, del universo entero, porque el universo está cubierto con seres humanos, con animales y con seres terrestres. Entonces, es una representación universal, por eso se llama los 4 seres vivientes que acompañan a Dios son los que abren los sellos junto con Jesús y son aquellos que están cerca del trono de Dios, representando la creación entera del universo. Pastor Estefano, ¿alguna pregunta? Hay una pregunta que nos mencionan mucho. ¿Qué papel tiene China en las profecías bíblicas o en el orden mundial que va a establecer el anticristo? Muy bien. China aparece al final de Apocalipsis 16, 12 en adelante, en la famosa guerra de la Tercera Guerra Mundial o la batalla del Armagedón. Pero antes, la China aparece varias veces en la Biblia, en las profecías de los últimos tiempos. Entonces es interesante porque la China va a sobrevivir. Si hay una guerra nuclear, la China va a sobrevivir y Estados Unidos tal vez sea destruido por China o por Corea del Norte o por alguna otra nación aliada a China, como es ahorita también Irán, que tienen también poder nuclear, pero de alguna manera Estados Unidos desaparece, pero la China permanece en las profecías de los últimos tiempos. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 13 en adelante, que es la sexta trompeta, que oí una voz
de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Sabemos que el río Éufrates nace desde Turquía y atraviesa casi todo lo que es la Anatolia o el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Estamos hablando de un río que tiene aproximadamente casi 2.500, 3.000 kilómetros de largo. Entonces, el río Éufrates es una división casi entre la parte sur del Medio Oriente y Irán y todas las naciones de Irak y de Siria. Entonces, vemos que hay 4 ángeles atados ahí en el río Éufrates que van a ser desatados al final de los tiempos. Y dice el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del día a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Ya vimos en el cuarto sello una cuarta parte, que son 2.000 millones. Y van a quedar entonces 3/4 partes. Y ahora vemos que es una tercera parte más que van a morir y segurísimo que va a ser por efectos nucleares y armas químicas. Pero lo interesante es que dice el versículo 16, y oí el número de los ejércitos de los jinetes, 200 millones. El único ejército actualmente en el mundo que tiene 200 millones de soldados es la China. Entonces vemos el matrimonio tóxico entre China y Rusia. China tiene 200 millones de soldados. Rusia tiene actualmente todo el poder nuclear del mundo. Nadie sabe exactamente, pero el mayor poder de los misiles más grandes y el SS-15 y SS-5, que son los sistemas de protección que ni Israel ni Estados Unidos los tiene Rusia. Así que Rusia está impresionantemente protegida y con un poder ofensivo de veras espectacular. Entonces, esta es la razón por la cual Rusia necesita a China, porque China necesita el poder nuclear que todavía no tiene China, aunque tiene una armada tremenda y tienen 200 millones de soldados. Es un matrimonio tóxico, como le podríamos llamar, ¿verdad? Como la gran ramera y el anticristo, que va a ser otro matrimonio tóxico en Apocalipsis 17, porque el poder religioso, que es la mujer ramera montada sobre la bestia, está al principio gobernando el poder político, que es la bestia. Y más adelante vemos en Apocalipsis 17 que la bestia, o sea, el anticristo, se deshace de la mujer, del poder eclesiástico y religioso, y ya la queman los 10 gobernantes que van a formar parte del anticristo, y entonces el anticristo ya se va a proclamar él como el único Dios. Entonces, esta es la razón por la cual la China aparece tanto en el capítulo 9 como en el capítulo 16. Dice la Biblia, y vi los reyes del oriente que atravesaban el río Éufrates para reunirse en el Armagedón. Así que cuando habla de los reyes del oriente, China es Japón, es Filipinas, tal vez sea Taiwán, no lo sabemos, ¿verdad? Pero es Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y todas las Indonesia y toda esa zona del Asia que pertenecen al oriente. Entonces China va a ocupar un lugar preponderante en conclusión en las profecías y en los tiempos que estamos viviendo. Increíble, ¿verdad? Cómo se están cumpliendo todas estas profecías bíblicas. No tiene ninguna relación Irán con Rusia y Rusia con China, pero o con Turquía, pero se están uniendo por un solo objetivo, que es Israel, y cumplir todas estas profecías que la palabra de Dios hace cientos de años atrás, miles de años atrás, se profetizaron. Bueno, aquí hay mucha gente está levantando la mano, no estamos permitiendo preguntas con las manos levantadas. Quizás al final pudiera que permitamos que den un saludo o algo así, pero en el momento no, las tienen que anotar aquí. Son cientos ya de preguntas, muchos saludos, muchas muestras de amor, de cariño. Muchas gracias, amados hermanos, amados en la fe. Hay otra persona que pregunta aquí que se llama Paco, que dice, ¿por qué dice que el milenio seguirá la reproducción sexual en los santos, pero Jesús dijo que seremos como los ángeles del cielo que no se darán en casamiento? ¿Puede explicarlo, por favor?
Sí, muy buena pregunta y claro que lo vamos a explicar. En primer lugar, en el libro de los Hechos, capítulo 3, los apóstoles estaban conscientes que en el milenio, por eso tan importantes preguntas y muy buenas preguntas, en el milenio no son los cielos y la nueva tierra. En el milenio va a haber una recreación ecológica del planeta, porque cuando venga Jesucristo en la segunda venida, ¿verdad? El mundo ya está casi en pedazos, imaginémonos. Primero 2.000 millones de personas, después una tercera parte, químicas, radiación. Dicen en Ezequiel 39 que van a tardar 7 meses enterrando los cadáveres y 7 años quemando las armas. Entonces vemos todo esto que puede formar parte del milenio. Entonces en el milenio va a ser una recreación ecológica de los seres humanos y Cristo va a gobernar con vara de hierro, implicando que todavía en el milenio va a haber pecado, porque dice Isaías 65 que el pecador de 100 años será como un niño, y hasta el final del milenio, Apocalipsis 20, va a haber la última rebelión, cuando Satanás sea soltado, porque va a estar atado durante esos 1000 años y organiza la última rebelión, y entonces después del milenio sigue Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Esto es importante para todos ustedes. Primero es la segunda venida, la tribulación con la segunda venida de Cristo, los 1000 años, y después de los 1000 años, el juicio del gran trono blanco de los incrédulos, Apocalipsis 20 del 11 al 15, y después ya Dios hace nuevos cielos y nueva tierra, donde ya no va a existir el pecado y la Jerusalén bajará del cielo a la tierra. Pero aquí en Hechos capítulo 3 que les quería yo leer, lo explicó muy bien el apóstol Pedro, dice en el versículo 19, hablando acerca de los judíos que todavía no querían convertirse. Hechos 3, versículo 19, y les dice Pedro: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a fin, pongamos atención, a fin, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esta palabra restauración es la palabra griega aportatasis, que significa restituir a un estado original. Déjenme explicarles. Tú tienes un coche que salió de la fábrica y es un carro nuevo. Sin embargo, lo chocas. Ok, pero ya, o sea, lo sacaste nuevo, pero lo chocas y lo llevas a un hojalatero para que te lo restituya, para que te lo restaure. Pero no es nuevo, un nuevo salió original. Entonces lo está restaurando nada más, lo está arreglando de algo que ya anteriormente era nuevo. Entonces hay dos palabras en el original griego para la palabra nuevo. Nuevo de salidito de la fábrica o del horno, y nuevo cuando es reparado. Entonces cuando habla Pablo que habrá una restauración, está hablando del milenio, donde Dios va a restaurar la tierra ecológica y temporalmente, nada más. No va a ser, ahí no son los cielos nuevos ni la tierra nueva, repito, será hasta Apocalipsis 22 que dice: y ya no habrá maldición. Entonces, cuando está hablando acerca de los ángeles, de que no seremos como los ángeles, está hablando en el cielo, pero aquí el milenio va a ser en la tierra, no en el cielo. Entonces, mientras estemos allá, no va a haber reproducción, seremos como los ángeles en el tiempo intermedio hasta que vengan en los 7 años de tribulación. Estaremos en el cielo, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y después de las bodas bajamos a la segunda venida con Jesucristo a establecer el milenio. Entonces, no hay tal cosa como el cielo en el cielo, o sea, el cielo va a ser aquí en la tierra. Nunca vamos a ir al cielo temporalmente y vamos a bajar, porque dice la Biblia que Jerusalén será el centro del universo, donde Dios creará todo un nuevo universo, pero mantendrá a Jerusalén como el centro de su eje o el epicentro de todo lo que haga, porque ahí fue donde murió su hijo
el Señor Jesucristo, que será un memorial por todas las generaciones y por todas las nuevas creaciones que Dios vaya a hacer en el futuro, que no sabemos cuántas van a ser. Así que por eso es importante darnos cuenta cuando la Biblia menciona en el cielo o en la tierra. En la tierra en el milenio, dice Isaías 65 y 66, habrá reproducción y dice no darán a luz para maldición. ¿Por qué? Porque si hay mujeres y hay hombres en el milenio, pues ¿para qué va a haber mujeres? No las vamos a estar viendo de lejos nada más, ¿verdad? Yo espero tener a mi misma esposa, ¿verdad? Y creo que todos aquellos matrimonios que realmente se han unido, se han amado, van a mantener todavía la misma familia con otros hijos tal vez en el milenio. Y los demás, a los que nos escuchan y son jóvenes, espérense al milenio, a lo mejor les toca algún hijo de David. Bueno, para los que no se han casado, todavía pueden Exacto. tener esperanzas de que después del arrebatamiento, Claro. cuando nos vayamos, para que entiendan, o sea, resumiendo lo que dice el doctor Alducin, los que nos vamos en el arrebatamiento solamente vamos a estar 7 años en el cielo, porque Exacto. después de la gran tribulación descendemos para estar habitando los 1000 años con el Señor, y ahí va a haber reproducción, nos vamos a volver a casar. Y pues bueno, con referencia a Perdón, no va a haber casamientos, ¿eh? digo, O sea, cuando uniones, hablamos, ¿verdad? Nos sí, vamos a es poder. para aclarar, cuando hablamos de la palabra casar, estamos Ujú, hablando de un juez, porque hay exacto. ley y hay pecado ahorita en el mundo, ¿verdad? Entonces, no hay tal cosa, si hay alguna muchacha que nos escucha y es soltera, no hay tal cosa que tu novio te diga, ¿para qué necesitamos un papel para casarnos si nos amamos? Contéstale, pues ese papelito que tú no quieres tener es el que me va a garantizar a mí que no me vas a salir con domingo 7 y que si me quieres dejar o cualquier cosa, tengo el derecho y la cobertura civil y el poder civil de la justicia de la nación de Yondo Viva para que tú me respondas. Entonces, es una responsabilidad ser padre y no solamente vivir en amaciato, ¿verdad? Entonces, por eso se necesita un matrimonio donde hay un juez. En el milenio, pues no va a haber jueces porque Jesucristo va a ser el juez y dice que juzgará con vara de hierro. Así que hay de aquel cualquier caifán que se quiera salir con domingo 7, ¿verdad? Y engañar a cualquier mujer porque le va a ir como en feria. Así que el que quería apartar el templo de Salomón para casarse, no lo va a poder hacer en el milenio. Pero Así gracias es. a Dios por esta respuesta. Y también referente a eso, los que nos vamos en el arrebatamiento, dice aquí Ivonne, gracias Ivonne de Colombia, una vez que somos arrebatados, de Isaac también, arrebatados, y los que se quedaron aquí en la tierra, ¿van a poder entrar al reino milenial? Claro, en el milenio va a haber dos tipos de personas. Cuando Cristo venga, dice, voy a buscar aquí rápidamente en Zacarías capítulo 13, una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. Imaginémonos nada más, cuando Jesucristo regrese, solamente sobrevivió a la Tercera Guerra Mundial y a todas las bombas que se aventaron y que casi nos extinguimos, una tercera parte. Está en Zacarías 13, versículo 8. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y luego ya en el capítulo 14 vemos la segunda venida de Jesucristo, donde se para el monte de los olivos y se hace una cruz del oriente al norte y del oriente al occidente. Entonces, en el milenio, cuando venga Cristo, va a haber gentes vivas que sobrevivieron y estas personas van a pasar al milenio. Nosotros regresamos con cuerpos glorificados, pero esas personas que pasen al milenio, que no han resucitado, pero sobrevivieron a la Tercera Guerra Mundial, son aquellas personas que también van a poder reproducirse y tal vez los hijos de esas personas son los que van a iniciar la última rebelión antes de que vengan los nuevos cielos y la nueva tierra. Son los que van a la última guerra de Gog y Magog que menciona Apocalipsis capítulo 20. Entonces el milenio, ¿verdad? Va a haber rebelión, va a haber pecado todavía. ¿Por qué? Porque habrá personas que no han sido regeneradas ni tienen nuevos cuerpos como los tendremos nosotros. Pero nosotros y tanto los judíos mesiánicos que aceptaron a Jesús
como los cristianos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Somos los que vamos a permanecer eternamente con Dios en la Nueva Jerusalén. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que también mientras estemos reinando con el Señor en el milenio, habrá todavía mucha gente que se va a convertir, mucha gente va a entregar su vida al Señor al ver la gloria del Señor y seguirá viendo ese mensaje bendito y precioso de la cruz, que Cristo murió y que Cristo resucitó, y Cristo seguirá salvando a mucha gente durante esa época. Dice aquí también otra pregunta, dice aquí, durante el milenio habrá, no, hay una pregunta muy buena que no tiene que ver con profecías bíblicas, donde dice en el libro de los Hechos, pregunta un hermano, dice, si la Biblia dice que tú y tu casa serán salvos, significa que porque si yo soy salvo, mi hermana, mi papá, se tienen que convertir, es una promesa que todos se van a convertir. No, de ninguna manera. Lo que significa simplemente, ¿verdad? Es que en el momento que, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra familia, particularmente, el primero que se convirtió fue mi hermano. Yo en aquel tiempo, cuando mi hermano Alejandro, que es el presidente del DITI, que él fue el primero que se convierte, yo en aquel tiempo era comunista, pertenecía al Partido Comunista. Yo estaba totalmente loco y anhelaba una revolución social y cultural en México y me quería ir a Cuba hasta ensayar. Bueno, ya nos imaginamos, ¿no? La dialéctica materialista y marxismo, etcétera, etcétera. Y nadie creía que yo me fuera a convertir. Entonces mi hermano se convierte 2 años antes que yo y después yo soy la segunda persona de nuestra familia que se convierte, después mis hermanas. Mi mamá, nuestro padre murió desgraciadamente antes de que ninguno de nosotros fuera cristiano. Y así, cuando Dios salva a una persona, es para que esa persona, tú que me estás oyendo, regreses a tu casa, si eres soltero y vives con tus padres, y seas luz en tu casa. O si tienes una esposa, para que comiences a alumbrar a tu futura cristiana que va a ser tu esposa, o al revés, si eres una mujer, para que el hombre con el que estás casada, pueda realmente conocer la luz. Dios nos quiere salvar familias. El programa de Dios es la familia entera. Así que si tú me estás escuchando y eres cristiano, el programa de Dios es tu familia y tú tienes que tener la responsabilidad de que eres la única luz en tu familia y vas a tener que aguantar la persecución, las burlas, y ya te cambiaste de religión, esto y el otro, y todos lo tenemos que atravesar. Pero a través de esta presión y de esta persecución que recibimos, se fortalece interiormente nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque estamos blindados para resistir esa protección. Por eso el Espíritu Santo es un espíritu de poder, no de cobardía. No nos vamos a cobardar, vamos a comprenderlos. El amor es sufrido, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Romanos 5:3. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que entender eso. Ahora, las probabilidades de que si tú vives una vida santa en tu familia o con tu esposo o con tu esposa, Dios entonces te garantiza que se va a convertir tu esposo o tu esposa. Y si tu esposa no se convierte, se la lleva. Y si tu esposo no se convierte y tú te mantienes fiel al Señor, se lo lleva o se convierte. No hay, porque Dios no nos llamó, ¿verdad?, a estar toda la vida sufriendo y toda la vida, ahora sí, como dicen, vestidos como las monjitas o como los monjes, ¿verdad?, para entrar a un convento, y voy a un convento porque ya no tengo aquí perro que me ladre, como dicen vulgarmente en México. Entonces, el propósito es la familia, y tú eres responsable de orar diario por tu esposa, por tu esposo que no es cristiano, por tus hijos que no son cristianos, por tus padres, por tus abuelos, porque es la oración y nuestra vida de santidad, nuestro testimonio, lo que Dios va a usar para poder salvar y arrebatar de las tinieblas a nuestros seres queridos. Maravilloso. Vemos esa promesa que Dios le da, pero al carcelero de Filipos, hablándole Pablo, ¿verdad?, proféticamente a este hombre, sabiendo por revelación de Dios, tú y tu casa serán salvos, que no es una promesa, como dice mi padre, para todos nosotros,
que se van a convertir todos nuestros familiares, pero sí hay más posibilidades de que cuando uno se convierte, los demás comienzan a venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Así es, Como así es. pasó en nuestra familia. Pastor David, adelante. Sí, Armando, hay algunos teólogos reconocidos que están estudiando esta parte de los sellos y las trompetas, y algunos creen que ya hemos pasado los primeros 5 sellos, que nos encontramos actualmente en el 6º sello. Incluso hay algunos que creen que ya estamos viviendo en el milenio, ¿verdad? Algunos de ellos pues se dicen que posturas fuertes y respaldo bíblico. Quisiéramos saber cuál es tu punto de vista, Armando, en cuanto a esto y el respaldo también bíblico que podemos encontrar en la Claro. cronología profética. Sí, mira, vamos a entender que dentro del cristianismo hay varias posturas, tanto escatológicas como soteriológicas. Dentro de la soteriología, que es la que estudia la salvación, ¿verdad? Vemos que hay cristianos que creen que se pierde la salvación y los que creemos que no se pierde la salvación. Ahora, yo recuerdo cuando me convierto a Cristo, fue un misionero bautista el que nos dio, Emilio Anderud, y nos dio principios fortísimos de la teología sistemática de Lewis Perry Schaeffer, que es el fundamento del seminario más grande teológico del mundo, que es el Seminario Teológico de Dallas. Es el mejor del mundo que existe en cuanto a doctrina sana. Después de eso, bueno, por circunstancias X que forman parte del plan de Dios para mi vida, particularmente hablando, fui a una iglesia pentecostal. Vivíamos en Acapulco, en el puerto de Acapulco en aquel tiempo. Ahí comenzamos el ministerio. Y fui a caber una iglesia, Asambleas de Dios, que son pentecostales. Y pues ahí oí, ¿verdad? Todo lo que dentro de esa denominación existe, que las lenguas, que el bautismo del Espíritu Santo, que si no tienes Espíritu Santo no tienes a Jesús, etcétera, etcétera. Con esas bases que tenía yo de la teología sistemática de Schaeffer, pude discernir claramente que no estaban bien. Sin embargo, yo los tenía que amar porque somos hermanos en Cristo, porque las doctrinas esenciales son importantísimas, es lo que nos une. Hay doctrinas que no son esenciales. Después de los pentecostales, vinieron los misioneros presbiterianos. O sea que estuve con bautistas, con pentecostales, con presbiterianos, y con ellos estudié la teología de la Reforma en el seminario Juan Calvino por extensión. Y entonces, pues en la teología de la Reforma, ellos creen que Dios ya acabó con Israel, creen el amilianismo, los presbiterianos, o sea, que el milenio lo estamos viviendo y que es espiritual. Cuando Jesús dijo, el reino ha venido a ustedes, que ya estamos reinando con Cristo, sin diferenciar que ese reino es espiritual, pero que hay una promesa de un reino terrenal, físico, visible, que se prometió desde Abraham y a todos los profetas. Entonces, tenemos todos los cristianos que estudiar, por eso tenemos que escudriñar las escrituras para poder discernir, ¿verdad? ¿Cuál teoría que estoy oyendo tiene más peso teológico? Si tú oyes a los que me estás mencionando, los amilianistas, que ya estamos en el milenio, etcétera, etcétera, desbarata completamente todo el Apocalipsis porque lo espiritualizan. Entonces espiritualizan el milenio, dicen que no es terrenal ni es físico. Y regresamos a 2 Samuel 7, donde Dios le promete a David y a Salomón que había un trono que vendría físicamente de la semilla de David, que es Jesucristo. Entonces tenemos que comparar escritura con escritura y no quedarnos nada más atorados para poder realmente concluir y saber qué es lo que vamos a creer. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y la teología sistemática. Entonces, dentro de la escatología también hay posiciones post-tribulacionista, pretribulacionista y amilianista. El pretribulacionismo, ¿verdad? Que es el que nosotros enseñamos, que es el de la doctrina de Perry Schaeffer, que realmente es el que más peso y volumen tiene para poder contradecir todas las demás. Creemos que antes de la tribulación la iglesia es sacada de la tierra, vendrán los 7 años y después la segunda venida de Cristo. Los mitribulacionistas creen que es a la mitad de la tribulación, cuando viene la ira de Dios. Y los post-tribulacionistas creen que es hasta terminar la tribulación, cuando nosotros somos arrebatados y al mismo tiempo, o sea, nos saca Dios del mundo y regresamos con él otra vez a la segunda venida, lo cual es una imposibilidad,
porque eso contradeciría Mateo 24, donde dice que cuando venga Cristo en la segunda venida, va a separar a las ovejas de los cabritos, pero no va a haber cabritos, porque pues ya nos sacó Dios a todos en el post-tribulacionismo, ¿verdad? Y así vamos comparando y estudiando las escrituras y nos vamos a dar cuenta que Dios honra la diligencia en el estudio de la Biblia. El Espíritu Santo ha prometido guiarnos a toda la verdad, pero el precio lo tenemos que pagar nosotros. No podemos esperar leyendo superficialmente las escrituras, que tengamos revelaciones y que podamos entender todas las cosas sin haber comparado escritura con escritura. Entonces, una vez que tienes la posibilidad de, bueno, los que creen que se pierde la salvación, a ver, enséñame tus versículos en los que tú te sostienes. Son 5 nada más pasajes del Nuevo Testamento con más de 180 que niegan que se pueda perder la salvación, que nos aseguran una salvación eterna, porque Dios nos dio vida eterna, no vida temporal. Y así con cada cosa de la escatología, tenemos que comparar escritura con escritura, precepto sobre precepto, línea sobre línea, para que podamos ya tener una base sólida, teológica, porque tenemos la responsabilidad de estar enseñando a las ovejas, ¿verdad? ¿Cuál realmente es la línea que podemos trazar? Como dice Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Y es por eso, ¿verdad? Que los amilenialistas, como menciona el doctor, pues tienen que acabar también negando ciertos pasajes del libro Apocalipsis, diciendo que son alegorías y no lo es. Y que Israel ya terminó y que la iglesia ya tomó su lugar y que Dios ya no tiene ningún plan para Israel. Y sucede mucho, ¿no? No, padre, que confunden las profecías de la iglesia y de Israel, que Dios no ha dejado de tratar con Israel y al mismo tiempo Dios va a arrebatar a la iglesia, pero Dios sigue con su plan profético con la nación de Israel actualmente, ¿verdad? Claro, y acordémonos que tenemos que amarlos. Eso es muy importante. Nunca nos creamos que porque tenemos un poco más de revelación o más conocimiento o más teología, sentirnos superiores a nadie. Tenemos que amarnos porque somos hermanos en Cristo, pentecostales, presbiterianos, nazarenos, bautistas, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Uno es la oreja, el otro es la nariz, el otro es la boca, como dice 1 Corintios 12. Somos un cuerpo y tenemos que amarnos y aceptarnos. Romanos 14, recibamos a los débiles en la fe, principalmente aquellos que no tienen suficiente peso teológico en sus creencias, paciencia con ellos, pero sobre todas las cosas es el amor. Así es que Dios nos va a arrebatar como su novia amada y preciosa, que es la iglesia. Y bueno, antes de pasar con Estefano, te voy a dejar la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy buena también y lo hacen mucho. Cuando una persona muere, el espíritu se va de inmediato a la presencia de Dios y el alma duerme. Y quisiera unirla también con una pregunta: ¿desde qué edad los niños se van al cielo o si se van al cielo? ¿Qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Y qué pasa con los niños? Ahora, también dentro del cristianismo hay una enseñanza que dice que se llama la dicotomía, o sea, que el alma y el espíritu es lo mismo. O sea, que es espíritu y alma se usan intercambiablemente. Pero vuelvo a repetir, cuando volvemos otra vez a profundizar y escudriñar, vemos que esto es una imposibilidad. Por ejemplo, vean ustedes en Génesis capítulo 35, Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Dice así, el 18, aconteció que al salírsele el alma, murió. Pues llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Aquí hay un problema muy grave con la nueva versión internacional de la Biblia, que es una versión que nunca, desde que salió, nunca me gustó, porque comencé a ver bastantes pasajes de esta nueva versión internacional, que es una versión moderna, que no está basada en el Textus Receptus, que es los originales del hebreo y del griego. Y aquí ellos la traducen, aconteció que al suspirar, en lugar de al salirse el alma, la nueva versión internacional dice al suspirar. ¿Y suspirar qué es esto? O sea, no nos dice nada, ¿no?
Pero aquí la palabra alma es la palabra nepej en el hebreo, nepesh se escribe. Y ahí nos dice claramente la etimología de la palabra hebrea, que el alma tiene un nombre y que es completamente al espíritu, porque en el versículo 29 dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y aquí la palabra espíritu es la palabra roach, con CH, porque la CH en el hebreo se pronuncia como J, roach. Entonces, etimológicamente, la raíz de las palabras originales en el hebreo, del alma y del espíritu, son completamente diferentes. Entonces, nos damos cuenta que esa dicotomía se desbarata inmediatamente. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Así que hay una gran diferencia y lo confirma el Nuevo Testamento en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ahí está otra vez. Y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, dice Pablo que antes de ser cristianos, el alma y el espíritu estaban así. Los teníamos amalgamados. Era como una zona gris. No había bueno, no había malo. Todo es igual como lo vemos, ¿verdad? Pero cuando recibimos a Cristo, algo sobrenatural sucede en nuestra vida, en la dimensión espiritual, donde nuestra alma es separada por la palabra de Dios y el espíritu es separado, y ahora Dios trabaja directamente con el espíritu, porque Él es espíritu, nos comunica a través del espíritu su voluntad, y nuestro espíritu le comunica al alma, que es la mente, la revelación, porque no se comunica Dios al alma, se comunica al espíritu. Dios es espíritu y se comunica al espíritu. Y si no tienes el espíritu, no puedes tener contacto con Dios, ni conocerlo, ni adorarlo. Entonces el espíritu le pasa la comunicación al alma y el alma le pasa las instrucciones al cuerpo. Es lo que significa poner al cuerpo en servidumbre. Antes de que fuéramos cristianos, era todo al revés. Era el cuerpo el rey. Los pensamientos estaban sujetos a las pasiones. No es la razón la que nos gobernaba. Y el espíritu, pues, es conectado completamente de Dios. Vivíamos en tinieblas totales. Así que, bíblicamente, ¿verdad? No tenemos ninguna duda acerca de que somos espíritu y el alma es completamente diferente. Es el alma, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Eso es lo que forma parte del alma. Y el espíritu es la parte a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu y los que le adoran, ¿verdad? Tiene que ser en el espíritu. Perdón, había otra pregunta ahí junto a Alan, no me acuerdo. Sí, de los niños. Sí. A los niños, que cuando van al cielo. Sí. Hay un debate, esto es maravilloso, me fascina la Biblia. ¿Qué instrumento tan tremendo tenemos, hermanos? De veras. Ahorita hay vemos la filosofía, la ciencia, la política, la moral completamente en bancarrota. Nos habíamos enorgullecido por la madre diosa, la ciencia, y llegamos a mandar un cohete a la luna, y en 1954 se descubre la molécula del ADN, y ahora ya está experimentos tratando de cambiar los genes, etcétera, etcétera, la época cibernética, bla, 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 bla. Y llegamos al siglo XXI, nos encontramos, y la ciencia comienza a negar que somos hombre y mujer. Santa Cachucha, que no somos hombre y mujer, que hay más géneros. Cuando científicamente, genéticamente, biológicamente, si tienes el cromosoma Y eres hombre, y si tienes el cromosoma XX eres mujer. Entonces, ¿de dónde sacan 3 géneros, 4 géneros? No hay más que 2 géneros, genética y biológicamente. Ya dejemos a un lado la Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que la ciencia, los médicos, psiquiatras, psicólogos estén apoyando los programas políticos de los gobiernos para poder introducir la ideología de género y decirles a los niños que si no se sienten niños, que se pongan niñas y que entren al baño de los niños, etcétera, etcétera? Y vemos la destrucción psicológica completamente del ser humano a través, como dice Pablo a Timoteo, de la falsa mente llamada ciencia. Nos damos cuenta que la ciencia que estuvieron defendiendo durante tanto tiempo y de la que se enorgullecieron, profesando ser sabios, se hicieron necios, como dice Romanos 1, 24 y 25. Entonces vemos cómo se están derrumbando los sistemas políticos,
filosóficos, que ahora desenterramos el comunismo. Y acá todos quieren abrazar el comunismo en Sudamérica y en Europa. Y ahora abracemos la ideología de género. No eres hombre, no eres mujer. El hombre ha llegado a la locura total. Es la época que estamos viviendo. Y para esta época, todos ustedes y todos nosotros hemos nacido. Tú naciste para lo que en este momento el mundo está enfrentando. Somos la luz del mundo y no hay ninguna otra luz más que la que encontramos en la Biblia. Entonces los niños, para concluir esta pregunta, Alan, dicen los médicos, ¿cuándo comienza la vida? El famoso aborto. Vamos al mes, a los 3 meses, a los 15 días. ¿Quién se atreve a decir cuándo comienza la vida más que Dios? Y bíblicamente, Salmo 139, la vida comienza en el momento de la fertilización, cuando los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de tu mamá se juntaron y formaron un cigote. En ese momento existe la información genética para que potencialmente ya eres un ser humano en proceso de desarrollo. Pero ahí es en la fertilización donde la vida comienza y donde Dios nos considera ya seres humanos. Así que Dios no le dejó a los médicos ni a los científicos que ellos opinaran qué es hombre, qué es mujer, cuándo nace uno, etcétera, etcétera. Es Dios el creador de las cosas y el que dictamina las leyes morales y de conducta y de ética para que nosotros nos sometamos a sus leyes y podamos ser felices. Así que ya no existen, ya no faltan argumentos, hermanos, ni científicos ni médicos para apoyar un aborto. Desde el momento que se fecunda el óvulo, el espermatozoide, se determina el tipo de sangre. No hay argumentos, no hay en qué basarse en lo que es la ideología, el aborto, pero pues ahora dicen, es mi cuerpo, ¿no? Yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Y creo que esto que acaba de decir el doctor también contesta mucho tu pregunta, Diego Granado Rosales, que has preguntado como 7 veces para ver si le atinas y hacemos tu pregunta, que cómo enfrenta esta generación en Latinoamérica el evangelio de la prosperidad, los mensajes centrados en la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Creo que, y no en la gloria de Dios, creo que Armando ya acaba de contestar parte de tu pregunta. Voy a dejar al pastor Estefano que formule su pregunta. Doctor Armando, mucho se ha hablado de los 2 testigos de Apocalipsis 11, si son Moisés o Elías, o tal vez uno de ellos Enoc. ¿Podríamos saber con certeza quiénes son, o es algo que la Biblia y Dios no quiso mencionar? ¿O cuál es tu opinión respecto a estos 2 testigos? Claro, Estefano, al principio dijimos que no debemos especular, o sea, lo que no está escrito es especulación. Entonces la Biblia no escribe. Ahora se deduce que por los milagros de que va a ser los 2 testigos relacionados con los que hizo Moisés y Elías, de ahí se deduce que pueden ser Moisés y Elías. Y en el último libro del Antiguo Testamento de Malaquías dice claramente, ¿verdad?, que Elías vendrá. Entonces, muchos pueden tomar ese versículo para saber que realmente puede formar parte de los 2 testigos. Pero queda de que Elías es uno de ellos, hay muy pocas dudas. O sea, Elías casi, porque Elías no murió, fue arrebatado, recordamos, ¿verdad?, en una carroza de fuego, en el libro de los Reyes. Pero Moisés sí murió, él fue enterrado y nadie sabe dónde quedó su cuerpo. Y dice el libro de Judas en el Nuevo Testamento que el diablo andaba buscando el cuerpo de Moisés y el ángel Miguel, el arcángel de Dios, le dijo, lo reprendió a Satanás. Ahora entendemos que posiblemente Satanás andaba buscando el cuerpo de Moisés para reproducir sus genes de alguna manera, porque ya está descubriendo que pueden tener los dinosaurios células o cuerpos humanos células y pueden sacar alguna reproducción de esa célula para poder manipular otra vez la vida. Entonces puede ser Enoc también, porque en el capítulo 5 del Génesis son los 2 únicos hombres en todo el Antiguo Testamento que no murieron, Enoc y Elías. Pero te repito, queda la incógnita entre si va a ser Moisés o Enoc,
pero Elías sí casi es seguro que va a ser él. Gracias. Y otra pregunta que nos están haciendo es, ¿por qué hay tanto interés por parte de Estados Unidos y China en cuanto a Taiwán? Sabemos que Nancy Pelosi fue hace poco, visitó Taiwán, fue una amenaza para China. ¿Qué relevancia bíblica o tiene todo esto? No sé si hay alguna opinión respecto a esto. ¿Sabían ustedes que el 65, casi el 70% de los chips que se usan en el iPhone, en las computadoras, en los aparatos, en los coches, se producen en Taiwán? Casi el 70% de los chips a nivel mundial, o sea, la fábrica más grande de chips se encuentra en Taiwán. Entonces, podemos ya rastrear y podemos tratar de entender lo que está pasando en el mundo cuando nos ponemos a investigar un poco más profundamente, para no solamente hablar, ¿verdad?, superficialmente y hablar tonterías. En segundo lugar, Taiwán es una isla de 23 millones de personas, pues que siempre la China ha considerado su propiedad, porque está pegadito a la China, en el mar de la China. Y siempre los taiwaneses han buscado su independencia, pero ahorita la guerra que estamos viendo entre Ucrania y entre Rusia, que ahí comenzó todo el 24 de febrero de este año del 2022, no es una guerra entre Rusia y entre Ucrania. Por primera vez así tenía que acabar la humanidad. Es una guerra entre el hemisferio oriental del mundo y el hemisferio occidental del mundo. Los dos hemisferios, el oriente y el occidente, se están enfrentando por el pastel. Los dos quieren la cereza del pastel. Y del lado del oriente está China, Rusia, Irán, Corea del Norte, la India, Pakistán y todas las naciones del Mar Caspio, que son los magoguitas de Ezequiel 38. Y aquí del lado del occidente está Estados Unidos con Europa y la OTAN, que es el ejército militar de Europa que se formó en 1947-49, después de la Segunda Guerra Mundial, para poder impedir que el comunismo avanzara. Entonces, ya tenemos a los dos colosos tratando de enfrentar y ganar a Europa. Europa, por otro lado, ya no quiere ni Estados Unidos, ni quiere Rusia, y bíblicamente Alemania va a formar parte de Rusia en la invasión contra Israel, Ezequiel 38 y 39, pero la China va a tener ahora que usar la visita de Pelosi como un pretexto, porque estaban buscando un pretexto para realmente invadir Taiwán, y ahora ya lo tienen, ¿verdad? Ya llegó esta señora, ya nos provocó. ¿Sabían ustedes que fueron 4 buques de guerra escoltando a la Pelosi? Y tenía una escuadra de más de 16 F-35 siguiendo todo el avión desde que salió de Washington, y no llegó directamente así a la China y bajó a Taiwán, sino que se bajó por Indonesia y le dio toda la vuelta en un mapa, véanlo, cómo está esto, y ya entró a Taiwán para, si era detectada por si alguna nación quería derribar el avión donde iba Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que Taiwán, Estefano, es una isla estratégica. Imaginémonos nada más, el que tenga el poder de Taiwán está controlando los chips. Y sabemos que en este año pasado, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, apenas comienzan a llegar los carros nuevos, no había carros nuevos. Creo que en México también, en no sé en cuántos países, porque no había chips. Estaban vendiendo carros usados y te compraban los carros usados porque era más fácil venderlos que los nuevos. Entonces, todo este problema comercial que existe precisamente porque además la China, escuchen esto, la China exporta el 80% de las medicinas y antibióticos a Estados Unidos. El 80% de las medicinas y antibióticos que Estados Unidos utiliza provienen de la China. Así que es una guerra que Trump quiso impedir, porque ya zapatos chinos, pantalones chinos, gorras chinas, todos relojes chinos, ya la China había invadido el comercio de Estados Unidos. Trump lo detectó y comenzó la guerra comercial con Xi Jinping en China. Viene Biden y quiere volver otra vez a envalentonarse y a sacarse la espina de cuando lo sacaron de Afganistán a Estados Unidos. Y ahorita, ¿verdad? Tanto Biden como la Pelosi están completamente enloquecidos los dos, completamente enloquecidos. Van a asumir al mundo en una guerra nuclear.
Maravilloso, una clara provocación que hizo Nancy Pelosi ahora que fue Tremenda, a Taiwán. una estupidez total. Sí, no había necesidad de hacerlo. Hay portaaviones cerca ahorita de Taiwán, cerca de China, cerca de Japón. Hay 3 portaaviones norteamericanos. Están haciendo ejercicios actualmente hasta el 7 de agosto, militares en el estrecho de Taiwán, los chinos provocando. Hoy cayeron 3 misiles cerca de las en aguas de Japón, provocando a Japón también, y eso se está poniendo rumores, guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Así que está Sí, sí, tremenda. toda la historia, Alan, toda la historia humana, hermanos, toda la historia humana ha sido la lucha por todos los conquistadores, Gengis Khan, Napoleón, Stalin, Hitler, Carlomagno, la Torre, todos han tratado de conquistar el mundo. Nabucodonosor, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, Alejandro el Magno, ¿verdad? Roma, todos han tratado. Y ahora que llegamos al siglo XXI, y en el año que nos encontramos, 2022, tenemos la tecnología, existe por primera vez la tecnología para que un hombre gobierne el mundo, por la tecnología a la que hemos alcanzado. Un hombre puede ya ser capaz de gobernar el mundo entero. Así que vemos nosotros que ahorita se enfrasca el Oriente con el Oriente, alguien va a ganar y de ahí va a surgir el anticristo en Europa. Pero hemos llegado al final de la historia de los seres humanos, una historia de fracasos. Hemos fracasado en administrar el planeta Tierra que Dios nos dejó. Hemos hecho el ridículo porque hemos creído o estamos creyendo que somos dioses. No se trata si va a haber guerra, sino cuándo, ¿verdad? Así es. Y Posiblemente este año estalle la guerra. En la columna, en la primera plana de esta revista tan conocida que se llama The Economist, dice que Taiwán actualmente es el país más peligroso donde vivir. Así que todos saben que tarde o temprano va a haber una guerra o una invasión en Taiwán con China, ¿verdad? Y bueno, queremos seguir aprovechando al doctor, ¿verdad? No sé cuánto tiempo más quieras estar con nosotros, padre, pero nosotros podemos quedarnos toda la noche escuchándote. Si no estamos en tiempos de Pablo, Alan, que se caían dormidos, de verdad. Sí, Ya, no se va a quedar 3, alguien 4 dormido. horas. No, yo creo que Se- hay una cosa que se llama consideración de los demás. Entonces, tú tienes que estar seguro que la mayor parte del auditorio que tenemos es precioso, pero que es una hora en la que tienen que a los niños o que la cena, los hombres ya están pidiendo la cena a la esposa, ¿verdad? Que apúrate con la cena, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que podemos ya detener la entrevista. Podemos seguir teniendo más las que gusten, de ver, estamos para servirles, pero creo que sí, ya es una hora en la que todo el mundo necesita levantarse temprano también y hay que considerar las necesidades de nuestros hermanos. No sé si estén de acuerdo, porque no oigo muchos amenes. No se oye la gente no se quiere ir. Mira, Ah, ok. hemos estado los argentinos, increíbles, de verdad, los chilenos, peruanos, han estado hasta la 1 de la mañana conectados con nosotros y no se duermen. Y son Pero bien no desvelados. todos son peruanos ni Digo, argentinos. no todos, porque allá luego son 2, 3 horas de diferencia. Entonces, Claro. por eso muchos están desvelados, pero hay más de 170 personas conectadas en este momento, gracias a Dios por sus vidas. Y pues si quieres, dejamos 1 o 2 preguntas más, o cómo te sientes tú también, Pa. Sí, está bien, 2 o más Ok. si quieren, 2, 3 más. Hay una No, cosa, yo me siento bien, por mí no hay problema, pero te repito, hay que tener consideración nada más. nos están escribiendo en los chats y nos ponen que por parte de los hermanos con mucho gusto pueden continuar y hay algunos que ponen que sus esposas no le quieren cocinar. Bueno, de chat, esos 170, ¿cuántos son? 15 o 20 y todos los demás, ¿verdad? Te repito, no todos piensan igual y entonces. Pero en fin, 2 Claro. preguntas, 3 preguntas más, Alan, con mucho gusto. David, te toca, si hay alguna pregunta que te llame la atención, David, del grupo, adelante. Sí, hay un hermano que habla acerca de las maldiciones generacionales. Tal vez se sale un poquito del tema escatológico profético, pero yo creo que es una incertidumbre, inquietud que existe mucho en la iglesia. Pregunta que si una vez que esa persona llega a Cristo y ya la recibe en su corazón,
si en ese momento de recibir a Cristo se rompen las maldiciones generacionales. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué se puede decir en cuanto a este tema, doctor Armando? Podemos encontrar la respuesta en Ezequiel, capítulo 18, en el Antiguo Testamento. Aquí había una controversia entre los rabinos y entre los dirigentes de Israel acerca precisamente de eso, de que si los pecados de los padres podían alcanzar a los hijos o viceversa, ¿verdad? O los padres que se sentían culpables de que el hijo se apartó o hizo esto y aquello, etcétera, etcétera. Y entonces Dios, previendo que este es uno de los impulsos naturales del ser humano, la culpa, hoy seré yo culpable de que mi hija se haya ido, de que mi hijo esté en las drogas, o que mi hijo sea homosexual, o que mis padres me hayan dado una mala educación, por eso yo soy malo, etcétera, etcétera. Y en Apocalipsis, en Ezequiel 18, perdón, dice, versículo 4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. Versículo 19. Y si dijeren, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Están preguntándole, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos sus estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, dice Dios. El alma que pecare no morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, cuando hablamos de maldiciones generacionales, recordamos somos espíritu, alma y cuerpo. Muy bien. Está demostrado científicamente, genéticamente, biológicamente, que ahora desde el siglo pasado se descubrió, cuando se descubrió el ADN, que hay enfermedades generacionales. Si tu padre y tu abuelo y tu abuela murieron de ataques del corazón, hay una grande probabilidad, si hay médicos escuchándonos lo pueden corroborar y confirmar, hay una grande probabilidad de que tú también te puedas morir el corazón. Si tu padre fue diabético, tu madre fue diabética, tus abuelos fueron diabéticos, hay una gran probabilidad de que hayas heredado la diabetes también. Entonces, hay enfermedades demostradas, repito, que se pueden heredar. Podríamos llamarles maldiciones en el sentido, pues, ¿qué culpa tuve de que mi padre se murió el corazón o de que mi abuela fue diabético? Sin embargo, también se descubre en el siglo XX que gracias a la genética, que si uno cambia la alimentación, esto es tremendo, si tú cambias la alimentación, en mi caso particular, lo vuelvo a poner otra vez, mi caso particular, nuestro padre murió, le dieron 3 ataques al miocardio, 2 anginas de pecho y murió finalmente nuestro padre, mi padre, a los 55 años de edad, 1970, muy joven. Medía como 1,90 de estatura y comenzó a engordar, etcétera, etcétera. Y me impactó tanto la muerte de mi padre que cuando yo me convertí a los 28 años de edad, le prometió a Dios que yo no quería, ¿verdad? Entonces, desde los 28 años comencé, tengo ahorita más de 40 años corriendo todos los días. No estoy presumiendo ni exaltando nada, simplemente estoy dándoles una verdad que funcionó en mi vida. Cambié mi alimentación, bebo 2 litros de agua diarios, una copita de vino tinto a la comida porque es antioxidante, es anticoagulante, es mejor que la Coca-Cola que tú te bebes. Entonces, digo, el que no quiera hacerlo, no hay ningún problema, todos somos diferentes. Trato de comer dormirme temprano, 8 o 10 horas diarias, hacer ejercicio, mantener una calma espiritual en mi cuerpo, en mi corazón también. Y todas estas cosas me han ayudado para la edad que tengo. Entonces funcionó lo que descubrieron. Cambié la alimentación, cambié mi manera de vivir. Mi papá nunca hacía ejercicio y esto me ha servido muchísimo y me ha mantenido con bastante energía. Entonces ahí se rompió a través de los hábitos que yo quise cambiar en mi vida, lo que podría yo haber heredado de mi padre, porque mis tíos murieron también del corazón, los hermanos de mi papá y mi abuelo también. Entonces venía esa pues, podríamos, esa herencia, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a las herencias físicas. Ahora, hay herencias, maldiciones generacionales, David, de espirituales. Si tu mamá fue bruja o tu abuelita fue bruja y tu abuelita o tu mamá se mueren,
Los espíritus de brujería, al morir, se salen de tu mamá o de tu bruja y van a buscar en la familia, se llaman para perpetuar espíritus familiares, en el hebreo así se dice, para perpetuar la brujería en esa familia. Entonces, los hermanos o las personas de esa familia que tengan tendencia a la ouija y a sesiones de espiritismo, a consultar la bola de cristal, a que le lean la mano, el café turco, que todo pertenece al mundo espiritual, los espíritus se van sobre esas personas porque ellas mantuvieron esa maldición. Pero dice Ezequiel, pero si ellos se arrepienten y rompen eso, esa maldición se rompe. Entonces no tienes por qué llevar las maldiciones generacionales, ni físicas ni espirituales de tus familiares. Está en nuestra vida. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Está silenciado, pa. ¿Yo? No, Alan. Ah, perdón. Es precioso la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue completa, hermanos, no falta nada. El Señor lo hizo en la cruz y Él llevó nuestros pecados y rompió esas maldiciones cuando uno se arrepiente y viene al Señor Jesús. Y vamos a cerrar esta sesión de preguntas y respuestas. Y quiero pedirle a mi Padre que también los anime, los invite. Ya todos aquí saben que el próximo año vamos a ir a Israel. Muchos quieren ir a Israel. ¿Qué te parece, pa? ¿Cómo los puedes animar a que vayan a Israel en el 2023? Si Dios nos permite estar todavía por acá, caminar sobre las páginas de la Biblia, seguir las pisadas de Cristo. Hay muchos aquí en el chat animados para ir. Ya tenemos tu confirmación. Creo que este sería el primer medio donde lo damos a conocer que sí nos vas a acompañar, si Dios quiere, el próximo año, y estar juntos, ¿verdad? Con todos ellos. Claro. Sí dice la Biblia en Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Entonces mi consejo en primer lugar es oren, ¿verdad? Porque es Dios el que dirige la vida de todos nosotros a través de su espíritu. Entonces, oren, ¿verdad? Padre Santo, si es tu voluntad y forma parte de tu plan para nuestro matrimonio, nuestra familia de Israel, confírmanoslos y Dios lo va a confirmar en tu vida de alguna manera. Siempre hay que orar para pedir dirección. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque no hacía nada sin consultar antes a Dios. Entonces siempre, Señor, iré a la guerra, no iré a la guerra, iré a Acapulco, no iré a Acapulco, te pedimos esto, Señor. Cuando vivimos de esta manera, consultando a Dios, Dios nos dirige, porque Dios se agrada de sus hijos que confiemos en Él. Dice los Salmos, cuán grande es la bondad que Dios ha guardado para los que le temen y para aquellos que realmente le buscan con todo su corazón. Entonces, ora a Dios, pídele a Dios, si es su voluntad, te lo va a confirmar. Si lo pueden hacer, va a ser un viaje maravilloso, porque tal vez sea la última vez que viajemos a Israel. Si las cosas se complican, va a ser ya más difícil ir a Israel. Pero es un viaje maravilloso porque al aterrizar en Tel Aviv, ya al salir del avión sientes un ambiente, los que han ido lo pueden confirmar, diferente. O sea, caminar por la vía dolorosa donde cargó Cristo la cruz, el mar de Galilea, en el barco, los peces y el pescado que te venden ahí, la vista que está hacia Siria desde el mar de Galilea, las colinas del Golán, se ve perfectamente. En fin, ¿verdad? Podría seguirles platicando, es maravilloso el Museo del Holocausto, la imitación de todo del templo de Salomón y de Herodes, etcétera, etcétera. Es maravilloso, maravilloso estar en Israel. Así que ojalá que puedan ir, oren, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, dice el Salmo 37, y Él hará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas gracias, gracias a Dios. Y bueno, Álvaro Gastelo, felicitamos a tu padre, está pidiendo que lo felicitemos a Wilber Gastelo. Dios lo bendiga, gracias a Dios por su vida, por su cumpleaños. Hermano Wilber, de aquí desde México, desde Dallas, le mandamos una gran felicitación a usted y que Dios le dé mucha fortaleza hoy en su cumpleaños. Y pues me gustaría pedirte,
Padre, que pudieras despedirnos con una oración. Quizás muchos de los que están aquí conectados no han recibido a Cristo en su corazón, no han nacido de nuevo, no saben a dónde van a ir si se mueren el día de hoy. Y la Biblia nos dice que hay un plan de Dios de salvación para tu vida. Puedes tener la vida eterna, el perdón de tus pecados, si hoy te arrepientes y le abres tu corazón. ¿Podrías guiarnos en una oración? Claro, con mucho gusto. Quiero decirte a ti que me estás viendo y que tal vez en tu conciencia no tienes el testimonio que tienes a Jesucristo viviendo, ni tienes la paz que Él ha venido a darnos. Y esta noche no ha sido una coincidencia que tú estés sintonizando estas pláticas, esta sesión que hemos tenido tan linda a la luz de las Sagradas Escrituras, porque Dios te ama. Dios dio su vida en esa cruz por ti y por mí también. Y Él te pide ahora que si tú crees lo que Él hizo en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar, al dar a su Hijo en sacrificio, y Jesús derrama su sangre para que nosotros seamos lavados con su propia vida, porque la vida de la carne está en la sangre, Dios te da la vida eterna. Y esto lo confirma a los 3 días, cuando su Hijo es levantado entre los muertos, dando testimonio a Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que verdaderamente Él, no Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni ningún líder religioso que tú me puedas mencionar, volvió a vivir para dar testimonio que Él era el Hijo de Dios. Viene Cristo al mundo y se para en la historia antes y después de Cristo. Celebra el mundo entero su nacimiento en Navidad. Celebra el mundo entero, la mayor parte del mundo, su resurrección en la famosa Semana Santa. Es el personaje más importante, el que más ha revolucionado completamente la historia, Jesucristo. Y Él es el que ahorita Él está vivo, quiere entrar a tu vida. No le digas que no. Acepta este regalo que Dios te da, es un regalo, y permítele en este momento, a través de esta oración que yo te quiero ayudar para que tú la hagas, le invites a tu vida como Señor y Salvador. Ahí donde estás en este momento, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por tu paciencia con mi vida. Yo sé ahora que me has estado esperando a que me vuelva a ti de mis malos caminos. Me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados y de la vida que hasta este momento he llevado. Gracias por haber dado tu vida en esa cruz en mi lugar, haber resucitado a los 3 días de entre los muertos, y como ahora yo creo que vives y que volviste a vivir y saliste de la tumba para darme esta vida, te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme el perdón de mis pecados, la vida eterna y la promesa que cuando yo muera, moriré en paz, porque sabré en la hora de mi muerte que me estás esperando para llevarme contigo y vivir por toda la eternidad a tu lado, y nadie volverá jamás a separarme de tu amor. Gracias, Señor, por la esperanza a la que ahora me aferro y por la cual viviré durante todos los días que me queden en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.